Muy buenos días muchachos, con este video tutorial vamos a adelantar la clase del 3 de diciembre, dentro de 8 días la del 8 y dentro de 15 la del 10 de diciembre y así sucesivamente, hasta que adelantemos las últimas 5 clases del mes de diciembre. Bueno, la nota del día de hoy, como anoche no recordé que ustedes tienen el proyecto del folleto para este fin de semana, pues para lunes, entonces para que no se les acumule tanta, tanto trabajo, entonces simplemente necesito que observen el video tutorial, tomen apuntes en el cuaderno y pues me envíen la foto de esos apuntes que tomaron del tema, ¿cierto? Ojalá sea en un cuadro comparativo, ahora les explico por qué un cuadro comparativo. Bueno, entonces el tema del día de hoy es el que ayer empezamos, prepositions of places, preposiciones de lugar. Recuerden que vimos estas preposiciones con, con este pollito y el huevo en sus diferentes pues, posiciones, ¿cierto? Entonces, esta es la primera parte. La segunda parte es esta de aquí arriba que dice de la siguiente manera. Dice, prepositions of place, at, in, on. Y ustedes dirán, otra vez, si ya no vimos, ya vimos este tema, at, in, on. Pero ¿cómo les parece que cuando lo vimos eran preposiciones de tiempo, ¿cierto? Y hoy estamos viendo las preposiciones de lugar, que es totalmente diferente. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito. De la misma manera que existen los adverbios de tiempo y lugar, que este tema lo vimos el martes, donde todos estuvieron en la clase, adverbios de tiempo y lugar, donde vimos adverbios de tiempo como early, late, today, tomorrow, tonight, now, them and yesterday. También hay adverbios de lugar como here, there, inside, outside, upstairs, downstairs, nearby and far away. Entonces, esos son los adverbios de lugar y tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que esos adverbios casi todos son diferentes. ¿Cuál es la diferencia con las preposiciones de lugar y tiempo? ¿Cierto? Que son las mismas, 12 horas. pero para unos usos muy específicos, ¿cierto? Esa es la diferencia. Por eso este tema se debe dar eh, separado, ¿cierto? Para que se entienda un poquito mejor. Prepositions of place es el tema de hoy. Y dice de manera muy concreta, dice, en inglés las tres preposiciones de lugar más comunes son at, on e in, y se utilizan según el elemento al que acompañan. Example, first one, primero, at. So at in English es en. At en español significa en. Bueno, entonces dice aquí de la siguiente manera. It is used to refer to the specific point where an element is located. Dice que se utiliza para referirse al punto en concreto en el cual se encuentra un elemento. Recuerden que estamos hablando del espacio, del lugar. Bueno, un segundo. Cuando lo vimos en forma de tiempo, era de la siguiente manera. Decía, aquí es cuando era una preposición de tiempo. Entonces decía que utilizábamos at cuando con tiempos específicos. Por ejemplo, I get up at 7 o'clock. Yo me levanto a las 7 en punto. Or at holiday periods, periodos de vacaciones, ¿cierto? At, ejemplo, they sing carols at Christmas. Ellos cantan villancicos en Navidad. Esto es cuando es una preposición de tiempo, pero cuando es una preposición de lugar es de la siguiente manera. So right here we have the different uses. Aquí tenemos los diferentes usos. And over here we have the examples. Y aquí a este otro lado tenemos los ejemplos. So first use, primer uso, dice lugares específicos. Specific places, lugares específicos.
at home, ¿cierto? Entonces, aquí en casa, es un lugar en concreto. And the second example is this one, at the airport, en el aeropuerto. Son lugares, espacios específicos. Bueno, con ese ejemplo, con esos dos ejemplos, yo creo que es suficiente. This is the second use. Este es el segundo ejemplo, dice. Sitios concretos de un establecimiento. Example, en la puerta, ¿cierto? So, in English, it is, wait a second, at the door, ¿cierto? Entonces, son lugares específicos concretos de un lugar en especial, ¿cierto? Sea en el baño, en la salida, o en la entrada. ¿Cómo se dice? En la entrada se dice at the entrance, ¿cierto? Y a la salida sería at the exit, a la salida. Ese sería el segundo uso. Let's continue. Continuemos por aquí. Acontecimientos. Acontecimientos, pues que ocurren en lugares. Saben que son preposiciones de lugares. Acontecimientos en lugares. For example, at a concert. En un, ya saben qué significa concierto. At a concert. Es un acontecimiento que toma lugar en un lugar específico. Pues sí, que se desarrolla en un lugar específico. And the second example is this one, at a party. At a party. It means in Spanish, significa en español en una fiesta, ¿cierto? En una fiesta. Ok, let's continue. Continuemos por aquí abajito. This is the last use. Este es el último uso para direcciones cuando se menciona un número y calle. Atención, tanto la dirección incluyendo toda su información, el número y la calle, ¿cierto? Porque más abajo van a ver una pequeña diferencia. Examples, ejemplos, dice. En la calle Oxford número 16, ¿cierto? Como decir, por ejemplo, en la avenida Santander, en la 23 avenida Santander o en la calle 26 avenida El Dorado, ¿cierto? Algo así. So, it says, at 16 Oxford Street. Sería de la siguiente manera. At 16 Oxford Street. Y eso sería. And the second example is this one. Y el segundo ejemplo es este de aquí abajo. En la avenida Árbol número 88, ¿cierto? Ya saben que trade significa árbol, número 88. Pero como es un nombre propio, pues no se cambia. Sería at 88th 3 Avenue, ¿cierto? Que AVI es la abreviación de Avenue, avenida, ¿cierto? Súper fácil. Tenemos aquí 4 usos específicos para la preposición de lugar at. Bueno, vamos a continuar con la segunda preposición que es esta, en. That means also en, que también significa en. And take a look at this. Miren esto. It is used to express an element in a closed space or in an open space that has defined limits. Se utiliza para expresar que un elemento se encuentra en un espacio cerrado, o sea, adentro, o bien en un espacio abierto que tiene unos límites definidos. O sea, que se sabe hasta qué punto va ese espacio, digamos, abierto. So, bueno, vamos a ver un poco la diferencia entre la preposición de tiempo, o sea, la que ya sabemos, de tiempo, esta. Cuando, un segundo, es esta. Un segundo. Y esta, echémosla para abajo, aquí. Bien, habíamos dicho que
cuando esta preposición es de tiempo, se utiliza con months, meses del año, years, años en concreto, por ejemplo, que Shakespeare nació en 1564, in the decade, en el artículo de y pues la década, ¿cierto? En el artículo de the century y el siglo. Seasons, recuerden que seasons son las estaciones y time periods son periodos de tiempo en los cuales se desarrolla cierta actividad, ¿cierto? Bueno, entonces, pero en este caso, como es una preposición de lugar, tenemos diferentes usos. First one, primero, ciudades, pueblos y países. Cities, towns and countries. So, first one, in London. London is the capital city of England, la ciudad capital de Inglaterra. That is, in Spanish, in Londres. And in Barcelona, Barcelona is a city in Spain. En Barcelona es una ciudad de España, obviamente lo deben de saber. Second use, segundo uso, partes de una vivienda, ¿cierto? O sea, lugares de una casa. Example, ejemplo, in the kitchen. In the kitchen es en la cocina. And the second example is this one, in the bedroom. En la habitación, el cuarto, la pieza, bueno, como le quieran decir. Son lugares específicos de una casa, de una vivienda. Next one, third use, tercer uso. Este es un poco más amplio porque son otras expresiones muy concretas, que digamos no hay explicación, simplemente siempre se dice así, in a car, en un carro, ¿cierto? En un carro o en un coche. In a newspaper, en este caso hace referencia al lugar, en un periódico, en un lugar donde hacen periódicos. In a taxi, dentro de un taxi podríamos decir. Este está un poco parecido a la preposición que vimos ayer con el pollito dentro de la cáscara de huevo. In prison, en prisión, ¿cierto? And that's it, ya eso sería todo. Okay, and finally here we have the last preposition of place. Aquí tenemos la última preposición de lugar, which is on, que es un. That means en Spanish, que también significa en español. It says, dice, it is used to express that an element is on a surface. Se utiliza para expresar que un elemento se encuentra sobre una superficie física, tangible, ¿cierto? What's the difference between the preposition of time? ¿Cuál sería la diferencia entre la preposición de tiempo? La vamos a ver aquí. A ver, listo. Dice lo siguiente. Habíamos dicho que se utilizaba on con days, días de la semana. Example, I will visit you on Wednesday. Yo te visitaré en miércoles. On dates, on y fechas, ¿cierto? Example, ejemplo, his birthday is on March 27th, que su cumpleaños es en marzo 27, ¿cierto? Esto hace referencia al tiempo. That, when it's about places, pero cuando trata acerca de lugares, right here we have the uses. Aquí tenemos estos usos. Means of transport, medios de transporte. Example, ejemplo, en un autobús. ¿Cómo se dice autobús? Bus. In a bus. In a bus. I'm sorry. On a bus. En un bus. En un bus. And the second example is this one. En un avión. Avión sería on an airplane. Bueno, en este caso sería on a plane. Bueno. Second use, segundo uso. Superficies. Superficies se dice surfaces. Así como lo tenemos aquí arriba. Dice en la pared. En Spanish is on the wall. En la pared. Perdón, en inglés.
And the second example is this one, en una puerta. On a door. En una puerta, ¿cierto? Podríamos decir, por ejemplo, que la decoración está en una puerta. Está, pues, en la superficie de la puerta. Así no esté de forma horizontal, pero sí está de forma vertical. Next use, segundo uso. Siguiente uso. Para direcciones cuando solo se menciona la calle, más no el número, no el número, ¿cierto? El número de la calle. Ejemplo, en la calle Oxford, sería on the Oxford Street, on Oxford Street. And second example, en la calle Spring Gardens, en la calle Jardines de Primavera. So, it says, on Spring Gardens Street. Sería así. Bueno. And the last use, y el último uso es otras expresiones, other expressions, otras expresiones muy concretas, que en este caso sería en la televisión. So, it's on TV or on television, like that. En internet. It would be, sería on the internet. Ya saben pues que on, como lo dijimos arriba, es para superficies. Cuando algo se encuentra sobre una superficie. Sabemos que tanto la televisión como el internet no es algo tangible, pero bueno, son excepciones. And the last two uses, y los últimos dos usos serían los siguientes. En la hierba, o sea, en el pasto. It would be on the grass, en el pasto. And the last one is en una granja. Como se dice granja, farm. Sería entonces on a farm, like that, ¿cierto? Bueno, entonces, ya con esto hemos terminado la explicación de las preposiciones de lugar. Lo importante aquí es que ustedes conozcan la diferencia entre una preposición de tiempo, una preposición de lugar. Y como les había dicho cuando les expliqué este tema de las preposiciones, este tema siempre aparece en el ICFES, pues porque es uno de los más que la gente un poco se confunde por tantas excepciones, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí está bien explicadito cuál es uno de sus usos. Sería muy bueno que hicieran en el cuaderno un cuadro comparativo chiquitico con cada uno de los usos y un ejemplo chiquitico y listo, de aquí saldría la nota. Entonces, bueno muchachos, eso sería todo por hoy. Y pues bueno, nos vemos la semana entrante si Dios quiere. Muchas gracias.